Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Padre amantísimo, te doy gracias con todo mi corazón, porque me permites el privilegio de predicar tu palabra. Oh Dios, satura mi lengua, mi alma, mi mente y mi corazón, y pon en tus siervos y en tus siervas el deseo de aprender, entender y practicar tu palabra. Amén. Por ahí sentaros. Queridos hermanos, la verdadera libertad, el mundo busca constantemente la libertad. De hecho, los países reconocidos, alrededor de 195 países en toda la urbe terrestre, han declarado su emancipación política de diferentes coronas, de la corona española, de la corona inglesa, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos que los países difícilmente logran alcanzar una completa autonomía política, social, económica. Siempre hay una codependencia de otro país y siempre el país grande se come al pequeño y en realidad no hay una verdadera libertad. En el mundo libre, donde vivimos nosotros, en el mundo occidental, nos consideramos libres por ser esclavos voluntarios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Es usted libre? No es libre, porque usted tiene que ir a trabajar. O sea, antes los esclavos se ponían a trabajar, se les daba con un látigo para que trabajaran y los esclavos no querían trabajar, pero tenían que trabajar. Ahora no, ahora uno voluntariamente va y le pide al jefe que le dé trabajo. Uno mismo se presta y vende su tiempo y va con una sonrisa en la frente a poner el lomo. Porque a veces es la vida, ¿no? Siempre, y ese patrón tampoco es libre porque tiene otro patrón y otro patrón y otro patrón y otro patrón. Y usted puede decir, el archimillonario es libre. No, ese pobre es el más esclavizado. ¿Por qué razón? Porque usted como trabajador termina sus 8 horas o el tiempo estipulado que fue a trabajar y llega a su casa, come, descansa un poco, viene a la iglesia o comparte con su familia. El archimillonario no puede hacer eso. Este se va a la cama y todavía está con su calculadora haciendo cuentas, se levanta temprano, está tomando su café y está viendo la bolsa de valores, porque sabe que si se descuida vuelve a ser pobre. Está siempre pensando cómo multiplicar sus negocios y no tiene la libertad que usted tiene de ir a la panadería de la esquina y tomarse un cafecito con pan, porque inmediatamente van los paparazzis o alguien lo quiere secuestrar o le quiere sacar dinero. O sea que el verdadero rico tiene que apartarse a una isla, a algún lugar donde nadie lo mire, porque no tiene la libertad de caminar por las calles, etcétera, etcétera. O sea, la libertad en sí, físicamente, es difícil de poder concebir. Habría que realmente hacer un estudio personal para saber quién es libre y quién es dependiente y quién no es libre. Pero aquí está hablando el Señor en cuanto a la libertad del espíritu, a la no dependencia de. Y voy a ponerle un ejemplo de esclavitud. El drogadicto no importa cuánta cantidad de droga tenga, nunca va a ser suficiente, porque es esclavo de la droga. Y no importa cuánta cantidad de dinero pueda tener, robado, bien habido, mal habido, lo que sea, de todas maneras se le va a terminar, porque es dependiente de la droga. El que es dependiente del alcohol amanece tempranito, no a buscar trabajo, no a ver por su familia, está temblando esperando que abran la cantina, que abran la licor, porque es esclavo del vicio. De la misma manera, todos los vicios que se derivan, ya sea de casinos, de juegos de azar, etcétera, 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 todos los pecados de la carne son ataduras de que la persona no quiere hacerlo, pero que está forzado por el mismo diablo a tener que volver a hacer aquello que no le gusta hacer, pero que tiene que volver a hacer. El borrachito se pone una buena y dice, ya no quiero tomar, estoy cansado, ayúdenme, pero vuelve a tomar hasta que alguien lo liberta. Y hay pequeñas ataduras y hay grandes ataduras. Por ejemplo, mire, cosas que para uno son buenas, para una persona que tiene el metabolismo bien, de 0 a 30 años, ¿no? Esta persona que puede comer lo que quiera,
para ellos no es ninguna atadura, pero para una persona que ya tiene que cuidarse, el simple hecho de tomar café con pan ya es una esclavitud, porque uno no quiere, pero mira el pan y como que el pan le dice a uno, vení para acá, vení. ¿Verdad que sí o no? El hecho que usted ya no se pueda tomar un chocolate, ¿no es cierto? Que tenga que tener. Entonces, ¿qué es lo que da la libertad? La libertad no es gratuita. La libertad la da la disciplina. Cuando usted dice, bueno, yo ya no voy a tomar azúcar, yo ya no voy a comer este tipo de alimento, y los primeros días usted siente que las tripas se le hacen un manojo y que las lombrices se le salen por las orejas. Pero después usted empieza a tener disciplina. De repente le dan un fresco con azúcar y lo vomita porque ya su sistema se desintoxicó. Entonces, espiritualmente, hermano, hablando, el cristiano alcanza la libertad solamente en Jesucristo. Pero eso es una base de disciplina. Recuerde que la salvación tiene dos grandes esferas: la salvación instantánea y la progresiva. Aquí se juntan las dos escuelas teológicas. La instantánea es de que de todos los pecados que nosotros hemos cometido, en el momento que nos arrepentimos y nos convertimos, en ese momento todos nuestros pecados son borrados. La palabra dice que van al fondo del mar. Dios nunca más se va a acordar de ellos. Aunque usted se siga acordando, Dios ya no se acuerda. Ahora, la progresiva es que como nos quedamos vivos, entonces empezamos el proceso de la santificación, y es ahí donde vamos avanzando poco a poco y creciendo más y más. Pero para eso se necesita la disciplina en Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos la disciplina así como decidimos, usted decide conscientemente, ok, ¿me tomo una cerveza o me tomo un agua? ¿Me tomo un café o tomo agua? ¿Me tomo un Monster o tomo agua? ¿Me tomo una coca o tomo agua? Usted tiene la elección. Nadie lo va a agarrar, a abrir la boca y tomate la coca. No va a pasar, ¿verdad? De la misma manera, usted tiene la libertad para permanecer en Cristo y tiene la libertad de no hacerlo. Si usted quiere, se congrega, y si no se congrega. Pero obviamente, ¿quién va a estar más nutrido? ¿El niño que come bien o el que casi no come? Si usted alimenta su alma se fortalece. Si usted alimenta su carne se fortalece. Y uno se puede ir apartando paulatinamente de Dios hasta el hecho de que uno ya no sea cristiano. Entonces, ¿cómo una iglesia va a poder prevalecer en un mundo de tribulación cuando ya no viene al culto, sino solo a la misa de gallo el día domingo en la mañana, o un día X a la semana, donde ya no se practica la oración, donde no se lee la Biblia y donde no hay comunión y donde no hay comunión? Entonces se necesita la disciplina. O sea, la salvación es gratuita, pero se debe de mantener en el contacto directo con Dios a través de su palabra. Y es aquí, hermano amado, donde conocemos la verdadera libertad, pero no hay libertad sin disciplina. De la misma manera que no puede haber salud en nuestro cuerpo sin el verdadero alimento. Si comemos mal, al rato vamos a tener que tomar medicina como comida. Si comemos nuestra comida como medicina, entonces nunca tendremos que cambiar nuestro sistema de vida abruptamente, porque nuestro sistema estará acostumbrado. De la misma manera en Cristo Jesús. Si nosotros aceptamos a Cristo y nos llenamos de Cristo y estamos constantemente en contacto con Él, sencillamente somos libres. Libres del pecado, pero esclavos de Jesucristo. O sea, de otra manera se la pongo. En el tiempo de guerra en Guatemala estaba la guerrilla y el ejército. Entonces usted decía, no quiero prestar servicio militar, se quedaba en su casa. Venía la guerrilla y se lo llevaba. Pero en su casa usted no se quedaba. O se iba con el ejército o se lo llevaban los guerrilleros. Pero usted no podía estar nada más de árbitro viendo cómo está, qué bonita está la guerra. No. O estaba en un lado o estaba en el otro. Pero en uno de los dos lados tenía que. Y usted tenía que escoger. En el ejército se podía morir, pero al menos la familia sabía dónde lo iban a enterrar. O cuando terminara la guerra, a lo mejor podía regresar. Si se lo llevaba a la guerrilla, usted no sabía ni dónde iba a parar. Y al menos aquí le iban a dar en ese tiempo 70 quetzales al mes. Allá en el otro lado le daban 500 para empezar, pero nunca más le volvían a dar nada. Entonces uno tenía que escoger y decía, ¿me voy aquí o me llevan allá? Era de escoger. De la misma manera, usted puede escoger, o me voy con Cristo o me carga el diablo. Si se lo lleva el diablo, es libre de Cristo, es esclavo del diablo. Porque el diablo a sus súbditos nunca les abrió la cárcel, la puerta. Los amarró
Y el diablo no suelta, hermano. El diablo no suelta a menos que Cristo rompa las cadenas. Pero si es usted esclavo de Cristo, ahora es libre del pecado y es libre del diablo. Ahora usted y yo somos esclavos voluntariamente de Jesucristo. Pero no somos autónomos. Dios nos da el libre albedrío, pero eso no quiere decir que nosotros seamos autónomos. Que usted puede decir, bueno, ni con Cristo ni con el diablo. No se puede. O es de Cristo o es del diablo. No hay punto intermedio, porque todo lo que no está lleno de Cristo, el diablo lo absorbe. Pero la noticia maravillosa del capítulo 8 de Romanos, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dígalo conmigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí yo quiero apelar a su conciencia. Muchos de los presentes y de los ausentes me dirán, hermano, yo no estoy muy seguro de mi salvación. Muchas veces Cristo ya lo perdonó, pero nosotros no somos capaces de perdonarnos. ¿Y por qué no estamos seguros de nuestra salvación? Porque el enemigo primero nos incita a pecar y cuando pecamos nos amarra al sentimiento de que no somos dignos de ser hijos de Dios. Pero aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, por sus propios medios, ningún cristiano se puede justificar. Ningún alma puede decir, ay hermano, yo sí estoy, pero mire usted, bien con Dios. No podemos, por el mismo hecho de ser humanos, hasta que esto corruptible sea transformado en incorruptibilidad. Porque hay pecados que son pecados voluntarios e involuntarios. Hay cosas que uno ni siquiera siente cuando las hace. Hay cosas que usted se acuesta a dormir y en la noche soñó y usted ni pensando estaba y el otro día tiene que reconciliarse. ¿Verdad? Son cosas que se dan en la naturaleza humana porque por un hombre entró el pecado al mundo y por este hombre pasó el pecado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán, lamentablemente, todos mueren. Y en Cristo todos son vivificados. Pero de acuerdo a esta palabra, nos da la solvencia que por el sacrificio de Cristo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo se puede dominar la carne y cómo se puede disfrutar la libertad en la salvación? Por la fe. Esto es lo único, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y la salvación se disfruta en fe, por fe y para fe, porque escrito está que el justo por la fe vivirá. Definitivamente. Esto es por la fe. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes van al cielo? ¿Cuántos de ustedes estarán en las bodas del Cordero? Empiece a confesarlo porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y usted se aferra a la fe y la fe se fortalece en la gracia. Así que nosotros, teniendo a Cristo Jesús en nuestro corazón, ninguna condenación hay en nosotros. Porque ahora estando Cristo en nosotros, ya no vivimos nosotros, sino Él dentro de nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos va guiando, el que nos va dando la oportunidad de discernir y de poder elegir, pero ya no conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, el que nunca había pecado se hizo pecado. El que no debía de morir, murió. Pero he aquí resucitó y resucitando nos dio la salvación y la vida eterna. Si usted me dice que la salvación es gratis, no, señor. La salvación no es gratis, pero no se compra con $10,000, con $100,000, no se compra con 50 libras de rodillas, no se compra con escapularios, no se compra con nada más que el hombre pueda hacer. Se recibe por la fe, pero es gratis, no,
porque Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre. Y cuando el soldado le traspasó el costado, salió sangre y agua. Es decir, donde ya no pudo haber más sangre, hasta agua derramó por causa suya y por causa nuestra. Todo se lo debemos a Cristo. Por eso lo adoramos, por eso lo bendecimos a Él y al Padre Celestial, porque Jehová Dios de los ejércitos mandó a su unigénito, a su Hijo amado, para que muriera por nosotros. Y esta salvación definitivamente tiene precio, y es precio de sangre. Ahora, entendiendo que somos nosotros hijos de Dios y que somos salvos por precio de sangre, nos vamos hasta el verso 28, Romanos 8, 28, y aquí Dios nos da una victoria. Este mensaje es específicamente para aquel que se siente débil en su fe, para aquel que no tiene ganas de orar, que no tiene ganas de perseverar, para aquel que tiene tanto problema que no sabe qué hacer. Quiero que me ponga mucha atención, estoy a punto de concluir, verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes pueden amar a Dios? Los que recibieron a Jesús como único Salvador. Aquellos que mediante el advenimiento del Espíritu Santo, que Jesucristo prometió que debería de dar, ahora con el Espíritu Santo podemos caminar libremente en esta tierra. Y sabemos que los que aman a Dios, los que han recibido de su Santo Espíritu, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando hablo de todas las cosas, son todas las cosas, incluso las que nosotros no podemos entender. Cosas como accidentes, enfermedades, problemas, necesidades, cosas que uno dice, ¿y por qué me pasa a mí esto? Yo quiero profundizar un poco en alguien que tenía mucha más comunión, mucha más santidad y mucha más revelación que nosotros. Le voy a hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, desde que cayó en el camino a Damasco y Ananías oró por él, se le abrieron sus ojitos, pero los estudiosos dicen que de sus ojos siempre le brotaba como un tipo de materia. Creo que era bastante molesto para Pablo, de tal manera que el apóstol Pablo se queja con Dios y le pide 3 veces que lo sane. Y el Señor Jesucristo le dice: Pablo, bástate mi gracia, oiga bien, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Ahora entendemos por qué Pablo padecía de eso. Dice: conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe, pero que oyó cosas y vio cosas que no le son permitidas manifestar a los hombres. Óigame, este Pablo, hermano, Dios lo agarró, fíjese, y se lo llevó, y se lo llevó, y se lo llevó, y se lo llevó, y le mostró cosas en el cielo, hermano, cosas maravillosas. Y le dijo: Pablo, shh, te callas. No le vas a contar al hermano David Oishlach. No le vas a contar a nadie. Pablo estaba asustado. Entonces dice Pablo: para que yo no me enalteciese sobremanera. Porque mire, cuando Dios levanta a Pablo, cuando Dios le dice a Ananías: ora por él, porque instrumento escogido me es este. Fíjese usted que de los discípulos originales, nadie de esos discípulos fue utilizado como Pablo. Pablo, él solito, hizo más trabajo que los otros 11 juntos. Entonces era de entender que Pablo en determinado momento se podía llegar a creer, ¿verdad? Pues entonces, hermano, para que los zapatos no se le subieran a la cabeza, se le concedió un emisario de Satanás, un demonio que lo agarraba. Y ya cuando Pablo se iba a creer otro poquito, otro trancazo. Para que no se creyera, para que la revelación no lo echara a perder, se le concedió como un favor. Hay veces, hermano, que Dios tiene que hacernos el favor de azotarnos, el favor de ponernos una carguita. Yo aquí
hermano, no sé, a veces me da risa, a veces me dan ganas de llorar, de ver cómo crecen los niños sin una sola responsabilidad, hermano. Y cómo se les puede exigir que den fruto, pues. Uno tiene que literalmente pagar para que le cuiden sus hijos. En nuestro tiempo no se pagaba, porque era tan fácil. Así como crecía el niño tenía 1 año y ya iba con un leño cargado. Tenía 2 años, 2 leños, 3 años, 3 leños. Ya a los 4 años llevaba su carguita y su mecapal. Tenía su palita, su asadoncito. Y el niño ya andaba, qué abuso infantil, ni que nada, hermano. Uno andaba trabajando, si el papá era carpintero, el hijo también. Si el papá era panadero, el hijo también. A los 5 años ya hacía unos panes que parecían caite, pero ya lo estaba echando, hermano. ¿Verdad? Así era todo. Yo conocí, hermano, tengo un amigo aquí en Long Beach que el papá arreglaba radios y desde los 4 años el muchachito ya estaba ahí quemando los radios de la gente. Digo yo, ya estaba tratando de ver cómo los arreglaba también. Los ponían a trabajar con uno. La mamá, hermano, la niña de 2, 3 años, estaba ahí cocinando y le alcanzame un huevo, pasame el aceite. Y ya estaba la niña en la sillita ahí viendo cómo echar un huevo y todo. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Pero ahora no. Entonces, nosotros en lo espiritual es igual. El Señor tiene que irnos formando, nos tiene que ir dando forma dentro de la libertad en Cristo Jesús. Recuerde que nosotros no somos huérfanos. Entonces Pablo está diciendo, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta este demonio que le pusieron a Pablo, porque no era un ángel el que lo bofeteaba. Era un diablo el que le daba a Pablo. Por el cual, dice Pablo, 3 veces he pedido. Y el Señor me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Imagínese usted que mañana el Señor sopla y se le van a usted todas sus enfermedades, todas sus necesidades, y le aparece $1 millón en la cuenta, y tiene usted el carro y todo. ¿Cree usted que tendría el gusto yo de volverlo a ver en la iglesia? ¿Verdad? Por eso es que el Señor dijo, no, mira, no te voy a dejar la tierra limpia, le dijo a Israel, porque se te va a llenar de fieras. Así como tú la vas entrando, la vas a ir tomando y vas a ir echando al filisteo, al amorreo, al pereceo, al gorgoseo y al más feo. Lo vas a ir echando tú para que la tierra no se te llene de fieras. Y así es como Dios va siempre poniendo algo. La vida no es perfecta. Y yo les soy honesto, alguien de ustedes me puede decir, ¿quién de ustedes tiene una vida perfecta? ¿Quién de ustedes no ha sufrido? ¿Quién de ustedes no ha llorado? ¿A quién de ustedes, si no de perdida, se le sube la presión o la grasa o el aceite, la sal, algo se le sube? Porque somos humanos. Hay unos que miran bien pero no oyen bien, unos oyen bien, no miran nada. Y bueno, es tremendo. Unos que cantan bonito pero no saben hablar. Me acuerdo de un tartamudo que ese cuando cantaba bien, pero cuando hablaba le costaba mucho. Y un día estaba hablando su papá en una cerca con otro y llega espérate, me estoy hablando con el Señor. No, y todo morado de que quería hablar. Cántalo pues, cántalo. Y entonces, se está ahorcando la vaca. En ese ratito sale, sí, lo contó bien, ¿eh? Y todos tenemos algo, hermano, ¿de dónde? El Señor nos agarra para bendecirnos. Pero todas las cosas nos ayudan a ver. El asunto es entender por qué, cómo, qué es lo que está pasando, por qué Dios está permitiendo esto. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que en la libertad de Cristo lo que nosotros tenemos que decir es, Señor, gracias por lo bueno y gracias por lo regular y gracias por lo malo. Y es para Dios dárselo con todo su corazón. Alabe. Oh, Cristo vive, bendito sea el nombre de Cristo. Entonces estamos aprendiendo 2 elementos fundamentales. Número 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego, ya estando en Cristo Jesús, no hay nada malo para nosotros.
Si un día se quedó sin comida, era parte de Dios que ayunaran las lombrices. O sea, no importa, pierda lo que pierda, gane lo que gane. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque oiga, porque a los que antes conoció, bendito sea su nombre, también predestinó. ¿Se acuerdan ustedes de Natanael, que estaba debajo de la higuera? Y cuando Jesús lo ve, le dice, he aquí un auténtico, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Se para Natanael y, maestro, ¿de dónde me conoces? Le dijo. Desde que estaba sentado debajo de la higuera y donde te fueron a llamar, yo te vi. Hermano amado, usted no piense que Dios lo conoce desde ahorita. Dios lo conoce a usted desde antes de que fuese engendrado en el vientre de su madre. Dios ya sabía cómo se iba a llamar. Dios ya sabía que iba a llamar Casimiro, Tertuliano, Mesopotamio, Catacumbo. Dios ya sabía que le iban a poner ese nombre. Dios ya sabía todo. Y Dios permitió que naciese donde nació, porque ese es el propósito de su vida. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y por eso fue que aceptamos el llamado. Y a los que llamó, a esos también justificó. No nos justificamos solitos, Él nos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos va a glorificar en determinado momento. Así que, ¿qué diremos a esto? Si Dios con nosotros, tercer punto de la noche, ¿quién contra nosotros? Dijimos primero, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Segundo punto importante, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahora, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabada sea la gloria del Señor. Verso 32. Y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Mira que el trabajo del diablo es acusarlos de día y de noche. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora ya vimos todo lo que el Señor hace, ¿verdad? Nos justificó, nos sanó, nos escogió, nos redimió, nos salvó, nos purificó, nos levantó, nos exaltó. Pero ahora nos toca a nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Verso 37, lo tomamos, nos fortalecemos. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, me gusta, hermano, este epílogo del apóstol Pablo. Me gusta, hermano, este contraste filosófico. Yo creo que es una gradación al máximo. Mire, 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le doy un aplauso fuerte, 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 fuerte a Dios. Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dele palmas al Rey, lo amamos, lo amamos. Si alguien ama a Dios y ama a Cristo Jesús, póngase de pie en esta noche, dele palmas al Rey. Solo los que aman a Dios, los que no lo aman pueden quedarse sentaditos. No los voy a molestar. Si alguien ama a aquel que pagó por usted, que pagó todas sus culpas, que olvidó todos sus pecados, aquel que le ha dado y le seguirá dando la victoria, y que no importa el momento difícil que esté pasando, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.